Considera una población X, es decir, una variable aleatoria unidimensional X. Considera que X sub 1, etcétera, X sub n es la variable muestral que expresa los resultados que pueden presentarse al tomar una muestra aleatoria simple de nuestra población. Eso significa que las variables componentes muestrales X sub 1, etcétera, X sub n son independientes y tienen la misma distribución de probabilidad que la población X. Bueno, pues como sabemos, un estadístico no es un funcionario del Instituto Nacional de Estadística, es simplemente una función real de la variable muestral. Y los que no se chupan el dedo gordo, ni del pie ni de la mano, tienen perfectamente claro que un estadístico simplemente viene a ser una variable aleatoria unidimensional corriente y moliente. El valor de dicha variable aleatoria unidimensional corriente y moliente t depende de los valores que tomen las variables componentes muestrales. Siendo así las cosas, para el estadístico t cabe plantear cualquier asunto de los que ya llevamos estudiados. Pueden, por ejemplo, plantear el problema de determinar la función de cuantía o de densidad del estadístico. Cuantía si el estadístico es una variable discreta, densidad si t es continua, o pedirte la función de distribución del estadístico, o la función generatriz de momentos del estadístico, o momentos del estadístico, media, varianza, etc., o probabilidades de sucesos relacionados con el estadístico. A continuación hablamos de algunos estadísticos especialmente famosos que a partir de ahora aparecerán hasta en la sopa. Fíjate, el estadístico momento muestral de orden K respecto al origen se denota como indicamos y es, fíjate, media aritmética de las k'ésimas potencias de las variables componentes muestrales. Naturalmente, K puede tomar el valor 1, el valor 2 y así sucesivamente con los restantes naturales. Lo ilustramos con un ejemplo. Considera que seleccionamos una muestra de tamaño 3. Piensa ahora en el estadístico A sub 5, momento muestral de quinto orden respecto al origen, media aritmética de las potencias quintas de las variables componentes muestrales. Bueno, pues considera que la muestra observada es esta. En tal caso, el estadístico A sub 5 en esta muestra se concreta en un número real. Precisamente en el número real, un tercio de potencia quinta de 1 más potencia quinta de 0 más potencia quinta de 2. Media aritmética de las potencias quintas de los valores observados de nuestra variable. El estadístico A sub 5, momento muestral de orden 5 respecto al origen, se concreta en esta muestra, se concreta en el número real 11. Seguimos el caso más famoso de momentos muestrales de orden K respecto al origen, es el que corresponde al caso K igual 1, al estadístico que llamamos media muestral. Es la media aritmética de las variables componentes muestrales. Suele denotarse como indicamos, X con sombrerito. Seguimos con estadísticos famosos. Fíjate ahora el estadístico que llamamos momento muestral central de orden K. Lo denotamos como indicamos y es, fíjate, media aritmética de la k'ésima potencia, de las k'ésimas potencias de las desviaciones de las componentes muestrales respecto a la media muestral. K puede tomar el valor 1, el valor 2
y así sucesivamente con los restantes naturales. Fíjate en el estadístico m sub 1. Venir aquí y donde pone k poner 1. Aquí lo tienes. Fíjate que trivialmente este ladrillo es la diferencia entre este y este otro. Y fíjate, aquí tenemos precisamente la media muestral. Y fíjate en esta suma, tenemos una suma de n sumandos, todos iguales a la media muestral. Por tanto, esta suma es n veces la media muestral, resultando así que el estadístico m sub 1 es el estadístico nulo. Toma siempre el valor 0. Por lo demás, el más famoso momento muestral central es el que corresponde al caso k igual 2 y en ese caso decimos varianza muestral. Suele denotarse como indicamos. Venimos aquí y donde pone k ponemos 2. Esto es lo que resulta. Media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los componentes, de las variables componentes muestrales respecto de la media muestral. Fíjate ahora, la varianza muestral es la diferencia entre a sub 2 y el cuadrado de la media muestral. Fíjate, varianza muestral, por definición, aquí lo tenemos y lo que hacemos es desarrollar este cuadrado, con lo cual estamos trivialmente aquí. Y fíjate, el factor 1 dividido por n, tal cual lo tienes aquí, y con esta suma, fíjate, por un lado, suma de los cuadrados de x sub y, fíjate, esto no depende, este factor no depende del subíndice y, por tanto, menos 2 veces la media muestral por suma de x sub y, y luego, para cada valor de y desde 1 hasta n, en este ladrillo hay un sumando que es el cuadrado de la media muestral, y como tenemos n sumandos, resulta n veces el cuadrado de la media muestral. Observa que aquí tienes la suma de los componentes muestrales, que evidentemente es n veces la media muestral, con lo cual estamos trivialmente aquí. Esta suma aquí la tienes, este sumando lo tienes aquí, y este ladrillo viene a ser 2n por cuadrado de la media muestral. A partir de aquí, trivialmente, simplificando esto con esto, llegamos aquí. Es decir, aquí. Esto es a sub 2. Momento muestral de orden 2 respecto al origen, cuadrado de la media muestral, cuadrado del momento muestral de orden 1 respecto al origen. Te hacemos ver la analogía con esto que saben hasta los niños de Z. El número real que llamamos varianza de x es diferencia entre el número real que llamamos momento de segundo orden de x respecto al origen y el cuadrado del número real que llamamos momento de primer orden de x respecto al origen. La analogía es total. El estadístico varianza muestral es diferencia entre el momento muestral de orden 2 respecto al origen y cuadrado de momento muestral de orden 1 respecto al origen. En fin, para terminar, te presentamos el estadístico cuasivarianza muestral. Fíjate, suma de los cuadrados de las desviaciones de las variables componentes muestrales respecto de la media muestral. Bueno, pues esta suma la dividimos por n-1. La cuasivarianza muestral suele denotarse como indicamos. Por lo demás, es evidente que la cuasivarianza muestral se obtiene multiplicando la varianza muestral por el cociente entre n y n-1, o al revés.
La varianza muestral se obtiene multiplicando la cuasivarianza muestral por el cociente entre n-1 y n.